es en últimas ese aprender a partir de las pruebas. Acá es donde nos vamos a encontrar con esas dos estructuras que todavía existen en cuanto al modo de cómo se lleva a cabo esa actividad probatoria. Y es cuando vamos a hablar de los procesos de tipo audiencia 101 del Código de Procedimiento Civil y de los procesos del Código General del Proceso. La primera división tiene que ver con eso. Entonces nos encontramos con que, por ejemplo, el procedimiento laboral se enmarca dentro de la hipótesis del proceso tipo 101. ¿Por qué? Porque la actividad probatoria acá es una actividad secuencial y lineal. Secuencial en la medida en que hay unas etapas muy establecidas para llevar a cabo cada uno de los actos que son propios de la actividad probatoria. Entonces, primero está la solicitud de la prueba, que se hace con la demanda, se hace con la contestación, con el acto de vinculación. Ahí pido pruebas. Segundo, el decreto. El decreto de la prueba se va a hacer en la audiencia del artículo 77 una vez se ha fijado el litigio. Entonces, dependiendo de cuáles vayan a ser los hechos que sean hechos objeto de litigio, entonces se van a decretar las pruebas conducentes y pertinentes para su acreditación. El tercer momento es la práctica, en la audiencia de práctica de pruebas y de juzgamiento. Y el cuarto escenario es la valoración de esas pruebas, que se hace en los alegatos en conclusión las partes y el juez al momento de dictar la sentencia. Digamos, esa estructura lineal la llamo del 101 porque era la que planteaba el Código de Procedimiento Civil. Y es una actividad que podemos ver que se ajusta a las reglas de eventualidad y de preclusión. Entonces primero se hace una cosa, después otra, después otra y después otra. Y ahí vamos siguiendo como una cadena lógica de acontecimientos. Pero hay otro modelo. Y ese modelo de la actividad probatoria circular es el que implementa el Código General del Proceso y que nosotros lo podemos ver manifiesto en los artículos 278, también lo vamos a ver manifiesto en los artículos 372 y 373 del Código General del Proceso. El 278 se refiere a la sentencia y al momento en el cual el juez puede dictar sentencia, que ahí hay una circunstancia bien interesante que es la de la sentencia anticipada, que en otro momento se podrá abordar. Pero acá lo que me interesa es la dinámica que tiene la audiencia, primero del artículo, la audiencia prevista por el artículo 372 del Código General de Proceso. En esa audiencia el juez llega a descartar. ¿A qué me refiero con eso de que llega a descartar? Él ya llega con una idea preconcebida. El juez en este contexto va a llegar con la idea de que ya él tiene resuelto el asunto. Lo que va a hacer es terminar de convencerse acerca de la validez de su conclusión. ¿Y cómo lo va a hacer? La primera posibilidad que tiene dentro de la estructura de la audiencia es la de buscar que las partes concilien, etc. Pero la segunda es que va a practicar un interrogatorio exhaustivo de parte, y es un interrogatorio que hace el juez. Entonces el juez va a interrogar a las partes de manera exhaustiva a efectos de ver si les sirve algo de lo que ellos dicen. Y fíjense que el propósito de ese interrogatorio exhaustivo también es muy parecido al de la inspección judicial. Es el de esclarecer aquellos puntos en los cuales el juez pudiera llegar a tener alguna duda respecto de los medios de prueba que ya le fueron aportados con la demanda y con la contestación. Si después de ese interrogatorio exhaustivo de parte del juez todavía sigue teniendo dudas, entonces iba a fijar litigio. Y a partir de esa fijación del litigio es cuando va a decretar la práctica de pruebas. Entonces fíjense que acá se rompe esa estructura de estancos compartimientos que teníamos antes de solicitud, decreto, práctica, valoración, sino que acá vamos a tener solicitud con la demanda. El juez de una vez ya valoró los medios de prueba que le llegaron ahí y va a llegar es por oposición de descarte a la audiencia. Piensen en lo siguiente, el proceso que está regulado por el Código General del Proceso está concebido para que el juez pueda dictar la sentencia a la primera oportunidad que tenga. Y eso significa una revolución en el sentido de que el proceso no es el agotamiento de unos pasos, sino que es una actividad que tiene un propósito y es el de resolver un conflicto. Entonces, para resolver ese conflicto, el juez ¿qué necesita? Pruebas. Si las tiene con la contestación y con la demanda, ya con eso se puede bastar y va a llegar a la audiencia a descartar, a terminar de formar su convencimiento.
Si aún así no ha podido, entonces ahí sí va a decretar las pruebas que las partes le pidieron y las va a practicar en esa misma audiencia. Y si aún así no puede, entonces sí decreta la procedencia, la práctica de la audiencia del artículo 373. Acá la valoración probatoria se da en todo momento el juez y las partes están valorando las pruebas. Entonces ya no me tengo que esperar a que las haya practicado todas, sino que de una vez dentro del circulito que podemos ver ahí en la gráfica, se está formando el convencimiento, porque es que ya no estamos aprendiendo, sino que estamos descartando. Porque para aprender tuvimos demanda, contestación, pruebas aportadas ahí, en el esquema del Código General del Proceso. Y esto es muy importante tenerlo claro cuando estamos asumiendo funciones de defensa judicial. ¿Por qué? Porque habitualmente contestábamos la demanda y decíamos, bueno, vamos a ver cómo vamos componiendo esta vaina en la medida en que el proceso vaya avanzando. Y a punta de recursos y con un testimonio, de pronto este testigo, acá metemos este documento, las posibilidades que daba la práctica de pruebas en el esquema del modelo 101, admitía eso, pero en el modelo del Código General de Proceso ya no es posible llevar a cabo eso. ¿Por qué? Porque la audiencia ya no va a ser para decretar y practicar, sino para salir de dudas. Y al salir de dudas, entonces nos vamos a ver expuestos a estas circunstancias que estamos hablando. Entonces es muy importante que desde el mismo momento en el que contestemos la demanda, ya nos vayamos con la prueba que vamos a controvertir en el proceso para formar el convencimiento del juez. ¿Y esto qué tiene que ver con la inspección judicial? Pues tiene que ver mucho, porque como vimos, la inspección judicial es una prueba que es subsidiaria. Y además que es una prueba que se aplica por remanente. Entonces es muy probable que en un proceso judicial regido por el Código General de Proceso no sean necesarias las inspecciones judiciales, salvo aquellos en los cuales es obligatoria. Entonces, en un proceso declarativo donde lo que se está debatiendo es una responsabilidad contractual, pues la práctica de la inspección judicial va a quedar relegada a un acaso. ¿Por qué? Porque es que el mismo esquema del proceso lleva a que el juez, cuando llegue a la audiencia, ya haya verificado y esclarecido hechos, porque la audiencia está diseñada en últimas para eso, para esclarecer y verificar los hechos que el juez ya tuvo oportunidad de conocer con demanda y contestación y estructurar como demostrados a partir de los medios de prueba que ya se presentaron. Entonces esto es muy interesante y muy importante. Hace un rato decíamos no hay prueba reina, porque estamos en un escenario de conformación del convencimiento judicial basado en la sana crítica, pero sí existen unos medios de prueba, digamos, que son más útiles que otros. Entonces la prueba documental siempre va a ser una prueba mucho más fiable que otros tipos de prueba. La prueba personal, un testimonio, una declaración de parte, más o menos. Y además nos vamos a ver con la circunstancia de que pues el juez no necesariamente las va a declarar. Una inspección judicial, imagínense ustedes, si es una prueba subsidiaria, prueba del juez, y además el juez ya formó su convencimiento, entonces ¿dónde va a quedar la prueba de inspección judicial? Va a quedar muy relegada. Ahora, ¿qué posibilidades tendríamos nosotros de hacer que estas pruebas fueran más eficaces en este modelo de proceso? Pues las practico como muestras procesales y las aporto con la demanda y con la contestación. Volvemos a lo que decíamos hace un rato, yo tengo que hacer que el juez dude. Entonces, si yo hago una prueba extraprocesal consistente en una inspección judicial y se la aporto al proceso, el juez cuando eso no, acá definitivamente no tengo certeza de los hechos y de las pretensiones y de las excepciones, necesariamente tendré que decretar otras pruebas. Entonces es el tema de no jugárnosla con un solo medio de prueba, utilizar todos los medios de prueba previstos por la legislación y además buscar demostrar y hacer dudar, demostrar y hacer dudar. En esa medida vamos a lograr un mejor ejercicio procesal, concretamente desde la posición de defensa judicial, y eso va a significar una mejor decisión, primero en calidad jurídica y segundo para los intereses de las personas que representamos. Eso entonces nos lleva, ahora sí, después de tanto tiempo, a la inspección judicial como tal.
Y quería llegar a este punto luego de haber trasegado este camino para que entendiéramos el contexto en el cual se ubica la inspección judicial, que es el que va a justificar su pertinencia y su conducencia. Si hubiésemos empezado por acá, pues sería tan sencillo, pues hombre, es que eso es leerse los artículos 236 a 239 del Código General del Proceso y ya estuvo, pues ahí está regulada y listo. Pero es que lo importante o lo interesante es ver cómo este medio de prueba hace parte de una estructura más amplia que se llama proceso y de cómo el proceso tiene una finalidad más trascendente que la simple gimnasia judicial del hecho de ir a la audiencia, del hecho de tener que presentarse a las diligencias, toda esa cosa, sino que el proceso está concebido para resolver conflictos y que esos conflictos en últimas terminan teniendo una incidencia patrimonial en las partes. Entonces, entendiendo el contexto, entendiendo la finalidad, entendiendo la utilidad de las herramientas con las que contamos, pues va a ser mucho más eficiente el uso que hagamos de ellas. Y eso también, por ejemplo, nos puede llevar al tema de tomar una decisión en cuanto a si vale la pena o no llevar a cabo una actuación judicial, si tengo que interponer o no interponer un recurso, si voy a interrogar o no voy a interrogar a este testigo, si mejor no hago el interrogatorio de parte, si mejor desisto de la inspección judicial. Entonces, es por eso que partimos de esa ubicación, esa ubicación conceptual y digamos esquemática para llegar a este momento en el que pues ya vamos a llegar a la inspección judicial. Lo que vamos a hacer es referirnos a los artículos que la regulan. Ya hablamos del artículo 236, que en qué casos procede. Digamos que sobre eso pues ya hay suficiente ilustración. Voy a pasar entonces al artículo 237, que se refiere a la solicitud y al decreto. Cuando definitivamente nos veamos en circunstancia de que tenemos que pedir la práctica de la inspección judicial, el artículo 237 del Código General del Proceso establece el modo como se pide y que proceda el decreto. Entonces dice ese artículo, acá me voy a valer de la copialina que es el código, y dice así: quien pida la inspección judicial expresará con claridad y precisión los hechos que pretenda probar. En el auto que decrete la inspección, el juez señalará fecha y hora y lugar para iniciarla y dispondrá, cuando estime necesario, que la prueba se cumpla con la mayor eficacia. Entonces fíjense que como es una prueba subsidiaria, como es una prueba residual, y en ese esquema en el que el juez llega a la audiencia del artículo 372 a salir de dudas, si yo voy a pedir una inspección judicial tengo que tener perfectamente claro qué es lo que quiero probar con eso. Y tengo que manifestárselo en el momento de solicitud, en la demanda o en la contestación al juez, porque es que estoy pidiendo la prueba. No, es que es para esclarecer los hechos del proceso. Pues a ver, pues todas las pruebas son para esclarecer los hechos del proceso. Pero si le digo, mire, tenemos que hacer la inspección judicial de ese documento que está en ese sitio, porque es que resulta que ese documento es una pieza histórica que está en un libro incunable que no se puede sacar de unas condiciones de conservación, y además es una prueba definitiva porque es que ahí se logra demostrar más allá de la duda razonable esto, aquello y lo otro. Entonces, si yo le planteo eso al juez, le digo, oiga, sí, es que acá tenemos que mirar a ver que pues, el texto original del digesto que está en ese sitio, pues ni modo, hay que ir, y esto se tiene que aclarar ahí, sí. Ahora no sé qué circunstancia nos lleva a eso, pero sí nos puede llegar a servir para eso. O es que tenemos que ir a ese sitio porque es que ahí está la evidencia de que las placas de la construcción están cediendo y se pueden ver las grietas que se están produciendo, y entonces eso afecta la estabilidad de la obra. Tenemos que ir a hacerlo allá. Eso no es con dictamen, eso no es con fotos, hay que ir al sitio. Y además eso tiene un impacto en la comunidad, porque es que por ahí se están generando unas filtraciones que están poniendo en riesgo a un barrio. Entonces, si yo necesito demostrar esos hechos, pues se los voy a decir al juez, y el juez, aplicando la regla de la sana crítica y acudiendo a la regla de juicio de la libre formación del convencimiento, tendrá que verificar si eso que se dice si es o no es, y la única manera de hacerlo es yendo. Entonces, pues en ese caso la prueba será decretada. Entonces tengo que determinar con claridad y precisión por qué estoy pidiendo esa prueba, y cuando el juez la decrete, entonces va a fijar fecha, hora
y día, pues sí, fecha, hora y día, pues sí, fecha, hora y lugar para la práctica de esa diligencia. Y vean ustedes que hace una anotación que es bien importante: dispondrá cuando estime necesario para que la prueba se cumpla con la mayor eficacia. Entonces, si lo que tenemos que hacer es irnos para, no sé, un lugar apartado del centro urbano, entonces pues para que seamos más eficaces, pues no nos vamos a reunir todos en el juzgado que queda en el edificio Hernando Morales, nos vamos a reunir en un punto que se fija y que las partes acuerden. Listo, ahí nos vamos a reunir. ¿Qué necesitamos llevar? Necesitamos llevar un campero. Entonces nos vamos en un campero, consigamos el carro para ir. Es decir, ya que tenemos que ir a hacer la inspección judicial, entonces reunamos los medios que faciliten su realización. Y eso lo va a hacer el juez. Y acá hay una cosa que es bien importante. Como yo pido la prueba, el juez me la decreta. Entonces en la solicitud de la prueba yo le tengo que decir al juez qué necesitamos para que la prueba sea eficiente. De modo que el juez la decrete en esos términos. Y una vez decretada, pues el juez dispondrá quién debe hacer qué. Entonces si es una prueba que pido yo, pues lo más normal es que yo corra con los costos de la realización de la prueba, que después los podré reembolsar por vía de las agencias en derecho. Pero sí tengo que tener claro qué es lo que necesitamos, porque si decimos, no, es que tenemos que hacer la inspección judicial de la represa, el huequito, que queda no sé dónde carambas, y nos vamos a ir en Transmilenio, pues no va a haber ninguna eficiencia y entonces sería una pérdida de tiempo que afecta el principio de economía procesal. El hecho de decir, no, es que no pudimos ir porque es que casualmente estamos en restricción de movilidad, entonces no nos podemos mover y teníamos que llegar allá y luego alquilar un carro y luego subir en burro y en fin. Entonces el juez, ¿qué es lo que va a decir? Pues sí, yo decreté la prueba, pero como no se facilitan los modos para llevarla a cabo, eso lo vamos a ver más adelante, entonces pues simplemente ya no la voy a practicar, la decreto relevada, habida cuenta de que no hubo eficiencia en la práctica de la misma. Llegamos entonces al momento de la práctica de la prueba, que está regulado al detalle en el artículo 238. Vamos a ver qué es lo que se establece ahí. Entonces dice esta disposición, ustedes la pueden leer ahí, que en la práctica de la inspección se van a observar las siguientes reglas. Primero, la diligencia se iniciará en el juzgado o en el lugar ordenado, de ahí que se pueda decir, nos vamos a encontrar en tal sitio, y se practicará con las partes que concurren. Si la parte que la pidió no comparece, el juez se va a abstener de practicarla. ¿Y por qué? Porque es que esta es una prueba que, como hemos dicho, y eso se vuelve casi como que un leitmotiv, una cosa ahí que pega de fondo, esta es una prueba residual y es una prueba subsidiaria. Es decir, a esta prueba llegamos es porque, hombre, porque necesitamos definitivamente hacerla. No como una prueba, llamémosla ordinaria, que se aporta al expediente, se decreta y se practica en la audiencia. Sino que acá, pues, entonces si yo pido la prueba es porque necesito que se realice, si me la concedieron es porque es vital para tomar la decisión, en consecuencia yo debo asistir. Si no asisto, no se practica. No es un desistimiento de la prueba, sino que por mandato legal, si la parte que la pide no asiste a la práctica de la diligencia, simplemente los hechos que se tenían que verificar o valorar, pues no son de tal trascendencia. En consecuencia, nos vamos con la valoración probatoria que tenemos. Y esto es importante tenerlo en cuenta a la hora de hacer una apelación derivada de la no práctica de la prueba de inspección judicial. Porque si la diligencia no se practicó por la inasistencia de la parte, el juez no le está descartando, es decir, no está dejando de practicar una prueba decretada, sino que está surtiendo el efecto legal de la conducta procesal. Acá la carga era asistir a la diligencia. No asistió, asume la carga de que la diligencia no se practica. Y en consecuencia, lo que pretendía esclarecer o verificar con esta prueba, pues se va a quedar como estaba. Es decir, eso es la importancia al rigor que tiene el litigio judicial. Segundo, en la diligencia el juez procederá al examen y reconocimiento de que se trate. Entonces va a verificar, va a esclarecer el hecho que allá se le pidió. Cuando alguna de las partes impida o obstaculice la práctica de la inspección, se le impondrá multa de 5 a 10 salarios mínimos legales mensuales vigentes y se presumirán ciertos los hechos que la otra parte pretendía demostrar con ella, o se apreciará la conducta como indicio grave en contra si la prueba hubiese sido decretada de oficio. Entonces, de nuevo, por lealtad procesal,
la inspección judicial se tiene que practicar. Si lo obstaculizo, estos van a ser los efectos que se van a surtir. Yo creo que permite mayor discusión. El numeral tercero dice que en la diligencia el juez identificará a las personas, cosas o hechos examinados y expresará los resultados de lo percibido por él. El juez, de oficio o a petición de parte, podrá ordenar las pruebas que se relacionen con los hechos materia de la inspección. Las partes podrán dejar las constancias del caso. Y acá es donde cobra sentido eso que decíamos hace un rato, en cuanto a que la inspección judicial es un medio de prueba en el que pueden concurrir otros medios de prueba. Porque en tratándose de la práctica de la inspección judicial, el juez puede decretar la práctica, por ejemplo, de un interrogatorio de parte. O puede decretar un testimonio. O puede ordenar la exhibición de unos documentos. O puede designar un perito. Todo esto dentro del alcance de la prueba. Alguien me va a decir, bueno, entonces esas pruebas que se decretan en sede de la inspección judicial, ¿son pruebas de la inspección judicial o son pruebas del proceso? Entonces la respuesta es, son pruebas del proceso. ¿Por qué? Porque no sé si nos acordemos de las matrioscas, de esas muñequitas rusas que una hay por dentro de la otra y otra por dentro de la otra. Tenemos una gran matriosca que se llama proceso, dentro de esa están los medios de prueba y dentro de esos medios de prueba hay otra matriosquita que se llama inspección judicial. Luego, si en la inspección judicial se declara la práctica de un testimonio con el señor, por ejemplo, que es el encargado de verificar la presión de la tubería, y eso tiene que ver con el esclarecimiento de la estabilidad de la obra, que fue la razón que dio pie para el decreto de la práctica de la inspección judicial, pues es que esa prueba está incorporada a todo el proceso. Entonces yo no podría decir, no, es que como el testimonio lo hizo en la inspección judicial, su valoración y las conclusiones que saquen son respecto a la inspección. No, señor. Recordemos que decíamos que la inspección es un medio para llevar prueba al proceso. Entonces, si ese testimonio de esa persona es útil, conducente y pertinente para demostrar un hecho propuesto en demanda o en la contestación, se va a valorar de esa manera, porque es una prueba que llega al proceso por conducto del medio de prueba que se llama inspección judicial. Además, un testimonio que se declaró, que se decretó y se practicó dentro de la inspección judicial. Y de ahí la importancia de la comparecencia a la diligencia. Porque como se pueden decretar pruebas al interior de la inspección, pues hay que estar ahí para poder ejercer la contradicción y el derecho de defensa. El numeral cuarto del artículo 238 establece que cuando se trate de inspección de personas, podrá el juez ordenar los exámenes necesarios, respetando la dignidad, intimidad e integridad de aquellas. Tiene un caso de una persona que haya sufrido una lesión o que haya que verificarse las secuelas que haya dejado un accidente, se procederá de esta manera y se designará a la persona competente para llevar a cabo esa verificación. Quinto, el juez podrá ordenar que se hagan planos, calcos, reproducciones, experimentos, grabaciones y que durante la diligencia se proceda a la reconstrucción de hechos o sucesos para verificar el modo como se realizaron y tomar cualquier otra medida que se considere útil para el esclarecimiento de los hechos. Y esto tiene todo el sentido en sede de la práctica de la inspección judicial. Si decimos que la inspección judicial tiene por propósito esclarecer hechos y nos lleva a un lugar donde de cuerpo presente todos los que estamos participando en el proceso vamos a participar en la verificación o esclarecimiento de hechos o circunstancias relevantes en el proceso, pues el juez puede llevar a cabo y tomar todas aquellas medidas que considere útiles para esclarecer o verificar. O sea, no es simplemente ir y ver, ¡ay, tan bonito! No. Si por ejemplo se trata de ver cómo hay unas filtraciones, por ejemplo, entonces el juez perfectamente dentro del trámite de la inspección judicial puede llegar y decir, bueno, hagamos un video en el cual va a quedar constancia de lo que está pasando acá. Pues lo hacemos nosotros como particulares con nuestros celulares todo el tiempo y pretendemos que sean pruebas, pues con mucha mayor razón lo puede hacer el juez. Y máxime cuando está llevando a cabo una prueba subsidiaria, residual, que además es prueba del juez y que tiene por objeto permitirle formar de mejor manera su convencimiento a partir de las dudas que le generó el acervo probatorio que existía en el expediente. El parágrafo señala que cuando se trate de predios rurales, el juez podrá identificarlos mediante un reconocimiento aéreo o con el empleo de medios técnicos confiables. Y alguien va a decir, uy, pero es que entonces medio aéreo hay que llevar una avioneta y un helicóptero. No, hoy día lo podemos hacer con un dron de los que se consiguen en cualquier almacén de tecnología y
pues ponerle una cámara, que eso tampoco tiene ningún problema, y en la diligencia hacer la toma aérea. Esto, por ejemplo, es relevante para los procesos de deslinde y amojonamiento, en los procesos de imposición, modificación o levantamiento de servidumbres, y en algunos digamos en los procesos donde es obligatoria la práctica de la inspección judicial. Por último, tenemos el supuesto que está regulado por el artículo 239 del Código General de Proceso, que se refiere a la inspección de cosas muebles o documentos. Dice la disposición que cuando la inspección deba versar sobre cosas muebles o documentos que se hallen en poder de la parte contraria o de terceros, se aplicarán también las disposiciones sobre la exhibición de documentos. Entonces, en ese caso, pues ustedes saben que un documento es cualquier bien mueble que tiene un carácter demostrativo o representativo. Entonces, pues en trance de la inspección judicial, el juez puede aplicar las reglas de la exhibición de documentos. Ahora bien, si la prueba de inspección judicial consiste simplemente en la verificación de esas cosas muebles o documentos, el juez puede reemplazarla por una exhibición de documentos. Entonces, no necesariamente tendrá que surtir todo el trámite que ya vimos del artículo 237, 238, decretada, pedida, y nos vamos para el sitio y entonces allá. No, sino que decreta de oficio, porque puede hacerlo, porque el juez tiene la facultad de decreto oficioso de pruebas, decretar la exhibición de documentos, señalando cuáles son los documentos o las cosas que son relevantes para la formación de su convencimiento. Ese régimen legal lo vamos a encontrar aplicable en aquellos procedimientos judiciales en los que existe una cláusula de remisión normativa hacia el procedimiento civil. Entonces, estas reglas de la inspección judicial son aplicables en el procedimiento laboral por virtud del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, que remite analógicamente a estas disposiciones, y en el procedimiento administrativo por las reglas que también veíamos de los artículos 211 y 212 del CEPACA, que permiten integrar las disposiciones de lo que no esté específicamente regulado en ese ordenamiento procesal y que no sea suficiente la analogía para tramitarlo a las reglas que están previstas en el Código General del Proceso. Y hemos hablado en esta sesión de la conducencia y de la pertinencia de la inspección judicial como medio de prueba. Y ya también hemos esbozado cuándo sí y cuándo no es útil su solicitud. Cuando hablamos de conducencia de un medio de prueba, estamos haciendo referencia a la capacidad que tiene ese medio de convicción de demostrar un hecho. Entonces, la prueba es conducente para demostrar tal cosa. Entonces, voy a poner un ejemplo del derecho laboral. El contrato de trabajo a término fijo se demuestra con el documento donde está el contrato. Entonces, ¿cuál es la prueba conducente para demostrar el contrato? Pues un documento. La prueba que sirve para demostrar. Listo. Una prueba es pertinente cuando el hecho que se pretende demostrar con ella incide en el tema probatorio, incide en la resolución del conflicto. Entonces, por ejemplo, vuelvo al caso del contrato a término fijo. Lo que yo estoy debatiendo en el proceso es el reconocimiento de la indemnización por terminación sin justa causa derivada de la existencia de un contrato de trabajo a término fijo. Entonces, tengo que demostrar que existía el contrato a término fijo. Entonces, ¿cuál es la prueba conducente? El documento donde está el contrato. Ahora, ¿esa prueba es pertinente al proceso? Sí, claro que es pertinente. ¿Por qué? Porque necesito demostrar la existencia del contrato para demostrar los extremos temporales y de ahí calcular la indemnización. Pero se puede dar el caso de pruebas que sean conducentes, pero impertinentes. Entonces, claro, la prueba sirve para demostrar ese hecho, pero es que ese hecho no guarda relación con el tema probatorio, es decir, no incide en la resolución del conflicto. Entonces, pues ahí estoy en presencia de una prueba que es impertinente y que además se vuelve superflua. Entonces, cuando yo voy a solicitar la práctica de cualquier prueba, y esto desde luego incluye la inspección judicial, tengo que determinar la conducencia y la pertinencia de esa prueba. Si ya tengo toda la prueba documental y además tengo unos testigos técnicos que son idóneos para demostrar mis hechos, pues no necesito pedir una inspección judicial. Si estoy en un proceso de deslinde de amojonamiento, pues desde luego que se va a practicar. Es que incluso ni siquiera la tengo que pedir. Por el trámite procesal se va a practicar la prueba. ¿Y esto a qué va?
a que cuando yo estoy acudiendo ante la jurisdicción, bien sea como demandado o como demandante, no tengo que pedir absoluta y radicalmente la práctica de todos los medios de prueba que están en el código. Tengo que ser asertivo, tengo que saber si el medio de prueba que voy a pedir es conducente y es pertinente para los efectos de mi posición procesal. Y eso facilita mucho la función jurisdiccional y sirve para darle éxito a la defensa, por ejemplo. Si lo que yo tengo que hacer es demostrar o desvirtuar una serie de hechos que el demandante apenas formuló como especulaciones y que probó, por ejemplo, con documentos emanados de terceros, entonces ahí eso está lleno de declaraciones extrajuicio y por ahí hay una invocación de un hecho notorio y bueno, es una demanda medio gaseosa en lo probatorio. Pues yo voy a utilizar unos medios de prueba que sean conducentes y pertinentes. ¿Y qué tal que tenga los documentos, que tenga los recibos, las constancias, los certificados, los pas y salvos? Pues muy fácil. Mi prueba va a ser solo documental y se va a ir para allá. Y esa prueba es conducente y pertinente. ¿Para qué me voy a poner yo a estar con un testigo? Diga si le sabe o le consta que el señor pagó el impuesto predial de tal año. Sí sé. ¿Y por qué supo? No, porque me contaste. Entonces ese es un testigo de oídas que no me va a servir. Mientras que la prueba conducente y pertinente para demostrar eso es el recibo de pago del impuesto. Y ya con eso acredité el hecho y con eso le estoy dando solvencia a mi posición procesal. Entonces es muy importante hacer ese análisis. Y respecto de la inspección judicial es todavía más importante, porque como hemos visto, esta es una prueba que por sus características está llamada a no practicarse. ¿Por qué? Porque su función residual y subsidiaria es la de subsanar los eventuales vacíos cognitivos, o más que cognitivos no, porque eso sonaría como que no entiende bien, pero sí los vacíos epistemológicos que se hayan creado a la hora de valorar el acervo probatorio, tanto por parte del juez como por parte de los intervinientes en el proceso. Entonces, esta es una prueba que está ahí porque puede llegar a ser útil, pero para eso, y mucho más cuando tenemos en cuenta que es una prueba de carácter, no voy a decir judicial porque todas las pruebas que se practican dentro del proceso son judiciales, pero es una prueba del juez, porque su decreto y práctica depende de la voluntad del juez, al punto de que si el juez la necesita, la puede decretar de oficio, incluso sin que las partes se la hayan pedido. Entonces en eso es muy importante tener presente que no siempre tengo que pedir inspección judicial y que si la voy a pedir tengo que hacerlo en los términos del artículo 237 de tal manera que sea útil para satisfacer las reglas de conducencia y pertinencia en el proceso. Esta disposición, como ustedes saben, tuvo lugar por la contingencia derivada del confinamiento al que nos llevó la pandemia del COVID-19. Este decreto 806, que tiene fecha del 4 de junio de 2020 y que se promulgó el 11 de junio de este año, contiene unas disposiciones que tienen por propósito facilitar el uso de las tecnologías de la comunicación y de la información en la sustanciación de los procesos civiles, laborales y contencioso administrativos. Y se concentró en unos aspectos muy puntuales. De hecho, es una disposición que no tiene más de 15 artículos, 16 con el de vigencias, que regula unos aspectos muy puntuales, tales como la presentación de los memoriales, la presentación de los poderes, el trámite de algunas actuaciones procesales, pero que en últimas no transforma el trámite del proceso. ¿Qué hace? Permite la realización de procesos remotos. Un proceso remoto es aquel donde las partes y el juez no están en el mismo sitio. Eso es diferente de un proceso virtual. El proceso virtual es aquel donde las partes no se encuentran. Y vamos a poner un ejemplo. Esta grabación que ustedes están viendo es una sesión virtual. ¿Por qué? Pues porque no estamos interactuando en tiempo real entre ustedes y yo. Distinto sería si fuera remota. Si hubiese sido una transmisión en vivo, estaríamos en el caso de una actuación remota. ¿Por qué? Porque cualquiera podría dar la mano y podría participar y yo podría interactuar con cualquiera de los que estuvieran viendo esta grabación. Pero como no es así, es virtual. La audiencia judicial no es virtual, es remota, porque a partir del uso de las tecnologías de la comunicación y la información,
Las partes concurren a la audiencia, que va a tener lugar en un espacio que es el espacio digital. Pero las partes están ahí. Entonces ahí se satisfacen los requisitos de inmediación, concentración, publicidad, se está llevando a cabo la actuación en tiempo real y pues en ese sentido lo que se está reemplazando ahí es el desplazamiento físico hasta un mismo sitio. ¿Por qué circunstancia? Por la circunstancia de la pandemia. Pero esto va a tender a implementarse en la medida en que el hecho de utilizar las tecnologías de la comunicación y la información empiezan a volver superfluos ciertos desplazamientos. Los que hemos tenido oportunidad de desarrollar actividades por este conducto ya lo hemos visto. Si por ejemplo tuviéramos la audiencia, digamos, a las 8 de la mañana en el edificio Hernando Morales, pues, y vivimos en donde vivamos, por lo menos sabemos que tenemos que contar con 1 hora de desplazamiento mientras salimos de la casa, llegamos al juzgado, subimos, Y esa hora implica que me tengo que levantar 1 hora antes para arreglarme y para salir, pues, y prever los imponderables, ¿no? En este caso es tan sencillo como que sé que la diligencia es a las 8 de la mañana, a las 7:50 me siento delante de mi computador, prendo el computador, me conecto a la diligencia y llegué a las 8 en punto y no me tuve que mover. Entonces empieza a facilitarse de cierta medida la vida, si se quiere, en esos asuntos. Ahora hay otros que sí van a requerir ese desplazamiento y ahí es donde viene entonces el tema de la inspección judicial. Si ya teníamos las características que la hacían una prueba restringida en cuanto a su finalidad y en cuanto a su necesidad, ahora todavía más, porque fíjense que implica un desplazamiento hacia un sitio y un desplazamiento que implica llevarse el despacho. Si definitivamente tenemos que llevar a cabo la diligencia de la inspección judicial, tenemos que contar con toda una infraestructura que nos sirva para poderla llevar a cabo. ¿Eso qué significa? Que yo tengo como solicitante que prever que tengo que tener un protocolo de seguridad para el desplazamiento, tengo que llevar unos elementos de protección personal para las personas que van a intervenir, tengo que disponer de unos recursos físicos para eso, en fin, tengo que cumplir con unos estándares mínimos para su realización. Y ahora dependerá lo que tenga que verificar, porque si por ejemplo la inspección judicial tiene por objeto verificar el estado de una construcción, tal vez yo pueda verificar ese estado de la construcción con un video. Entonces lo que voy a hacer es que voy a designar a una única persona, supóngase que soy el juez, designo a un funcionario del despacho para que vaya y con una cámara haga un video, con una cámara, con un celular, con una tableta, con lo que se pueden hacer tantas cosas, y haga el video, y ese video se incorpore al expediente. Entonces fíjense que si bien el decreto 806 implica un primer paso hacia lo que tanto se ha querido hacer del proceso por medios tecnológicos, del expediente digital, de la litigación en línea, de tantas cosas que hemos hablado y que seguiremos hablando en el transcurso de estos años, no incide normativamente en la práctica de la inspección judicial, pero sí incide materialmente. Mi opinión personal es que eso va a llevar a que la inspección judicial se vuelva todavía más excepcional, dándole preponderancia al decreto de pruebas de oficio que impliquen, por ejemplo, la exhibición de documentos y que impliquen la declaración de pruebas personales como testimonios, en el caso de ser necesario, como pruebas de oficio. Y eso también va a hacer prevalecer que en aquellos eventos en los cuales yo necesite llevar al proceso algunos aspectos que sean claves para la verificación o el esclarecimiento de hechos, empiece yo a darle preponderancia a otros medios de prueba distintos de la inspección judicial, como prueba prejudicial. Entonces me puedo valer, por ejemplo, de los dictámenes periciales. Porque si tengo que ir a un sitio para que se evalúe el estado, por ejemplo, el famoso inmueble que estamos diciendo que se está cayendo, pues fácil, yo hago el dictamen pericial antes de iniciar la demanda y lo aporto como prueba con mi demanda o con mi contestación. Si lo que yo voy a necesitar de pronto son unos testimonios, pues los practico como prueba anticipada y los aporto al expediente. Y más aún teniendo en cuenta esa estructura circular que veíamos que tiene el proceso a partir de la regulación del Código General del Proceso. Entonces, si bien
Este decreto 806 impacta, pues claro, porque por ejemplo, si yo ya presento un poder, ya no necesito la autenticación, y en la inspección judicial puedo presentar un poder. Sí, pero es igual como en cualquier otra actuación judicial. Es decir, acá estamos en sede de cualquier otra actuación judicial. Eso no significa, eso lo que implica es que, más bien de pensar la incidencia que tiene el decreto 806 en la práctica de la inspección judicial, es pensar, la inspección judicial será necesaria aún en el contexto del decreto 806 o aún en el contexto del Código General del Proceso. Todavía tendremos que hacer que se desplace el juzgado, ese gasto de energía para el solo, de energía, de recursos, de tiempo, de dinero, para el hecho de verificar algo que yo puedo llevar al expediente, bien sea de manera física o bien sea de manera digital. Es pasar de un modo de pensar donde las actuaciones tienen que llevarse a cabo en un sitio para pensar mejor en que las actuaciones procesales tienen que llevarse a cabo para que surtan un efecto. Entonces esa es una reflexión que vale la pena hacerse, y que vale la pena hacerse no desde el ámbito, digamos, académico, sino en el ámbito práctico. O sea, vale la pena que yo pida una inspección judicial cuando definitivamente esto lo puedo hacer de esta otra manera, que me va a ser más fácil para mí, no me tengo que esperar a que me decreten fecha para ir a hacer, y además que voy a tener un juez renuente a decretarme fecha, sino que de una vez le llevo el medio de prueba. Eso es una cuestión que es importante tenerla en cuenta a la hora de diseñar la estrategia de litigio. Y en los procesos en los cuales es definitivamente obligatoria la práctica de la inspección judicial, pues el juez podrá contar con las tecnologías de la información y de la comunicación para eso. Y pues para eso van a ser muy útiles estos medios como con el que nos estamos comunicando en este momento. Esta es una aproximación al medio de prueba consistente en la inspección judicial. Y el propósito de esta aproximación, como lo he venido planteando en el transcurso de la sesión, es el de entender que el medio de prueba hace parte de un sistema más, y que la justificación del recurso a ese medio de prueba está dada en la utilidad que tenga para formar convencimiento judicial, con el propósito de obtener una mejor decisión judicial. ¿Cuál es la mejor decisión judicial? La que es oportuna, la que está bien fundamentada desde lo probatorio y la que tiene un soporte jurídico suficiente como para materializar la pretensión o la excepción.